palabras cobran sentido en función de las construcciones que hacemos como sujetos respecto a las palabras. Y no todos entendemos la palabra juego de la misma manera. Entonces esa es un poco la idea, de ir retomando y recapitulando. Sí, estamos un poco sorprendidas por la cantidad de gente, wow, lo que hace que sea capaz menos interactivo, lo que a nosotros nos gusta mucho. Pero bueno, vamos a tratar, y si hay algunas dudas o preguntas, no sé si habilitarán al final, y si no las anotan y después nos las comparten, ¿les parece? Sí. Bueno. ¿Podemos pedir que prendan el aire? Ya está pedido. Para no morir de calor. Bueno, entonces, arrancamos. Pensar las prácticas como ceremonias mínimas para alojar la infancia. Nosotros nos propusimos algunos objetivos con este encuentro. El primero tiene que ver con conocer las particularidades en relación a los dispositivos que pensamos los adultos para los niños y las niñas. No se ve, bueno, pero eso no lo voy a poder resolver. Ahí, genial. Y nosotras estamos mejor, les digo. Casi que íbamos a quedar ciegas. El segundo, pensar la importancia de reconocer el valor de desplegar estas ceremonias mínimas y pensar esos dispositivos y ceremonias mínimas a partir de decisiones concretas en torno a las variables didácticas que nos van a permitir pensar ejemplos, ¿sí? Nuestra idea es poder puntualizar algunos conceptos, pero también cómo los pensamos desde la práctica cotidiana. El primer punto tiene que ver con esta idea de por qué hablamos de dispositivos. ¿Qué entendemos por dispositivos? Esta palabra es una palabra compleja que en el sentido común nos lleva a pensar directamente a los dispositivos electrónicos, por ejemplo, ¿no? Pero muchos autores en la historia, muchos sociólogos la han utilizado para hacer referencia a las construcciones en términos de artificio que generamos los hombres para lograr desplegar determinadas prácticas. Los dispositivos, según estos autores como Foucault, Agamben, y me salió, bueno, como Foucault, Agamben, el mismo Deleuze, van a hacer referencia a un conjunto de normas, disposiciones, arquitecturas, sujetos, discursos para lograr algo. En ese sentido, podemos pensar, vamos a tomar la palabra de alguien a quien apreciamos mucho, Mirta Schockler, y ella se pregunta acerca de qué sujetos son aquellos por los que nos preocupamos. Y se pregunta, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Y tal vez contra quiénes para preservar su derecho de existir, a ser personas enteras, no a medias, fragmentadas. ¿Qué hacer para evitar el destino de ser ignorados, devastados, cosificados, un número más en las estadísticas? Seres impotentes, sometidos, alienados, discapacitados para sentirse personas. Volvemos entonces. ¿Qué dispositivos para evitar pensar a los sujetos de este modo? Y entonces, ¿qué sujeto queremos ayudar a ser y crecer? ¿Quién es ese sujeto hoy y ahora? No solamente preocupado por aquel que va a ser, sino quién está siendo. Y en eso que está siendo, poder contraponer dos ideas fuerza. Pensar al sujeto como un ser de acción y no de reacción, expresión que retoma Mirta de Agnès Santo, de aquellos sujetos que tienen más una impronta ansiosa y dependiente del otro. Cuando hablamos de sujeto de un ser de acción y no de reacción, pensamos en un sujeto predominantemente autónomo, que no quiere decir que no tenga necesidad del otro, ¿sí? Es predominantemente autónomo. ¿Y en qué sentido? Consciente de sí mismo y de su entorno,
abierto al mundo, comunicativo, con iniciativas, con pensamiento activo, curioso, creativo y con confianza en sus propias posibilidades y en las que le aportan los demás. Sujeto particularmente solidario. Fíjense que no es solamente esperar que sea más inteligente, sino que también piense en el otro. Y por otro lado, o pensamos más bien a un sujeto inseguro, que acata sumisamente, de manera acrítica, los mandatos coercitivos de un orden social imperante, impulsado por los premios para lograr el éxito a cualquier costo. ¿Sí? Podemos pensar en ciertas prácticas en donde aparece el premio como aquello a lo que se debe lograr. Un mundo para ganadores, obligado a rendir examen todo el tiempo para sentirse aceptado, un repetidor, un imitador. Hay veces que también en nombre de la expresión, más bien lo que está puesto ahí es una imitación. En este sentido, tenés el otro micrófono, Vero, por si querés. Bueno, nosotros somos así, o sea, prepárense, vamos a pelear, nos vamos a amigar en el escenario, de todo. A lo mejor hoy no. En ese sentido, fíjense cómo estos artificios, ¿no? Estos dispositivos que pensamos para la atención, para el cuidado, para la educación de los niños pequeños, tienen que ver con cómo nos posicionamos frente a los niños. En este sentido, ¿estamos pensando sujetos activos o estamos pensando estos sujetos que queremos que sean ansiosos y dependientes? Todas nuestras decisiones van a tener que ver con estas dos maneras de pensarlo. Así nos podemos encontrar con que estas palabras que definen esta diplomatura, ¿no? Que son el cuidado, la crianza, y en realidad la diplomatura dice la educación. Nosotros vamos a hacer una diferencia en ese punto, porque la relación está entre crianza, cuidado y enseñanza, porque en realidad las tres prácticas hacen a la educación. Y es un poco lo que dijo Daniel esta mañana. Educar es cuidar al otro, en un sentido profundo del cuidado, no solo la asistencia, ¿no? Entonces, la crianza en tanto acciones de acompañamiento atravesadas por creencias de una manera de estar en el mundo a partir de una cultura. El cuidado, porque cuidar implica alojar al otro. Y entonces es fundamental. También nos vamos a preguntar cómo cuida el que no se cuida a sí mismo, por ejemplo, ¿no? Esto nos va permitiendo hacer unos análisis mucho más profundos en torno a la idea de cuidado, cuidado como atención. O cómo cuidar a los que cuidan. O cómo cuidar a los que cuidan, en este caso ustedes, ¿no? Y la enseñanza como acciones deliberadas en el marco de la sociedad para alojar a los recién llegados, que también planteaba esta mañana Daniel, ¿no? Esto de que son los nuevos en el mundo y que nosotros construimos dispositivos en términos de que nos ponemos a disposición de los pequeños y a la vez los ayudamos a que ellos se dispongan para el mundo. Entre la palabra dispositivo y la palabra disposición hay un puente, hay una idea conjunta, ¿no? La Rosa toma esta idea y la desarrolla. Entonces, estas prácticas no dan cuenta solo de prácticas, sino de una manera de entender al ser, en este caso a los niños, una dimensión ontológica, una dimensión ética, en tanto todas nuestras prácticas, todas las decisiones que tomamos se ordenan al sujeto y su dignidad. Una dimensión política, en tanto todo acto profesional y todo acto pedagógico es un acto político, ¿no? Que se ordena al bien común, en ese sentido. Y finalmente una dimensión epistemológica. Detrás de cada cosa que nosotros hacemos con nuestros niños hay una manera de entender a la infancia, hay una manera de entender al mundo. Y desde ahí es que nosotras las proponemos. Y por lo tanto de preguntarnos por quiénes son esas personas con las que estamos.
Exactamente. En términos de dispositivos podemos encontrar los más variados dispositivos, porque justamente tienen que ver con las realidades contextuales en las cuales se despliegan, no solamente con decisiones de los agentes que están a cargo del cuidado de los niños. Decíamos, un dispositivo tiene que ver con políticas, tiene que ver con normas, tiene que ver con lo económico, con la arquitectura, con los materiales, ¿sí? Con el tiempo que se dispone. Entonces, siempre vamos a reconocer que hay propuestas educativas entre las ofertas del Estado y las propuestas intersectoriales de desarrollo social, de educación, de salud. Por otro lado, propuestas educativas que también involucran a organizaciones sociales. En un sentido, nos constituimos como una comunidad que aloja a esos niños pequeños a partir de estas decisiones. Y en ese sentido también pensar que estamos, y ustedes lo han trabajado mucho durante toda la diplomatura, frente a un cambio de paradigma. El pensamiento lineal centrado de la modernidad se transforma, y se transforma en un pensamiento complejo, un pensamiento relacional, en donde las decisiones nunca se basan en relaciones causales directas. El niño llora porque tiene hambre. No, pueden pasar muchas cosas y tengo que estar atento, atenta a mi mirada, atenta a mi escucha para comprender en esa complejidad lo que pasa. La cuidadora hace tal o cual cosa, la seño hace tal o cual cosa. Qué mala, qué buena es la seño. No, cada acción está en un marco contextual que da sentido, y complejizar esas acciones es lo que nos permite pensarlas para revisarlas. Ya vamos a ir pensando un poquito más esto. Entonces, damos cuenta de cambios sociales, cambios en la concepción de la infancia, especialmente la infancia de los más pequeños, y los derechos. ¿Por qué digo especialmente? Porque a veces resulta fácil identificar, por ejemplo, el derecho a la escucha de un niño que puede opinar con el lenguaje. Es fácil preguntarle cómo te sentís, qué te pasa, pero con los bebés, por ejemplo, nos cuesta un poco más, y rápidamente, como no hay palabras, tendemos a poner nuestras palabras por sobre lo que les pasa a los niños pequeños. Estar atentos a sus maneras de expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, es clave para poder responder. A veces es fácil, y un poco lo que decía Vero, es fácil decir que son sujetos autónomos, pero hay que asumir esa autonomía para que sean sujetos de acción. Siempre hablamos en el equipo de autonomía relativa, ¿no? Tomamos el concepto de Bourdieu y después descubrimos que Mirta Schockler también lo trabajaba. Esta idea de que es autónomo porque él construye, porque él es el protagonista de la acción. Que toma iniciativa desde ese lugar. Es desde ese lugar, pero a la vez necesita de este otro, que es el que le va a posibilitar a constituirse subjetivamente. Bueno, a ver, no, ¿por qué se va para atrás? Ahí está. Bueno, también tenemos un problemita con las cuestiones tecnológicas. Ustedes han visto en el título que decimos pensar las prácticas como ceremonias mínimas. Cuando nosotros pensamos qué íbamos a venir a compartir con ustedes, discutimos mucho el qué, porque nuestra especialidad, en un punto, lo que hemos venido trabajando desde 2015 es el juego. Pero tuvieron una jornada completa sobre juego. ¿Qué les vamos a ir a decir a las chicas hoy sobre juego? Entonces, seguimos discutiendo y hubo un concepto que para nosotras fue sustantivo. En el marco de lo cotidiano, no sé qué pasa, en el marco de lo cotidiano, hay acciones, hay pequeñas escenas que más allá del juego resultan claves para proponer a la infancia una propuesta de calidad, ni bien ni mal, para ofertar y lograr alojar a ese otro, a ese nuevo. Entonces, ese concepto, que es de una autora que se llama Mercedes Minichelli, que si no la han leído, búsquenla y disfrútenla, es antes de ser psicoanalista, maestra jardinera, y se van a dar cuenta por cómo se mueve, por cómo se expresa.
Y ella trabaja este concepto que de alguna manera también toma de Scliar, que habla de los objetos mínimos, de los momentos mínimos, de los gestos mínimos. Y ella va a decir respecto a este concepto que se trata de alguna manera de reconocer dispositivos en el marco de los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pensar en un jardín maternal, ¿sí?, que se constituye como un dispositivo institucional. Tomamos decisiones, tenemos un diseño curricular, tenemos una serie de normas que están por encima de la institución. Supongamos un jardín privado que está en el marco de la ordenanza de los jardines municipales de Córdoba, ¿sí?, pero normas institucionales también. Pero en el marco de ese dispositivo complejo, con una infraestructura, con este personal, con estas docentes que se formaron y con este grupo de cuidadoras que se están capacitando, que están pensando, en ese marco también podemos reconocer otros dispositivos socioeducativos que se constituyen en clave y llave para múltiples intervenciones. Y acá podemos relatar una escena cortita. No es lo mismo, si ustedes lo piensan, la seño que recibe a los niños en la puerta diciendo hola mamá y haciendo pasar al niño, ¿no? Hola mamá, sí, pasen, pasen. A la seño que recibe poniéndose a la altura del pequeño para decirle hola, ¿cómo estás? Ese hecho mínimo, que no es que sea mejor, no es que sea una receta, ¿sí? No es que ahora todas se van a agachar a la entrada cuando reciben a los niños, no. Pero a veces hay pequeñas modificaciones que dan cuenta de estas ceremonias mínimas que habilitan otras posibilidades de pensar a la infancia. Y no solamente en las propuestas de actividades súper sofisticadas que compartimos por internet, sino en mínimas acciones que se constituyen en fundantes para el otro, en significantes para el otro. Hay una mirada que habilita, que escucha, que enriquece a ese otro. Hay alguien que lo mira como ser posible. Drailos, que hablaba esta mañana de confianza, y él relacionaba las palabras cuidado y confianza. De eso se trata. Yo confío en que vas a crecer, confío en que estás aprendiendo. No es lo mismo cuando pasa lo contrario. Estas escenas se constituyen en pequeños rituales, que es muy loco, porque en un tiempo en donde parece que los rituales fueran mala palabra, ¿no?, que nos pasó un poco a las que somos jardineras con las rutinas. En un momento decían, no, las rutinas no, y parecíamos saltimbanquis, ¿no?, todo el tiempo cambiando y haciendo de payasas, y ya se perdía el sentido del orden. No, hay algo de la rutina que permite dar cuenta de ese orden, de esa estabilidad que también me posibilita constituirme, y que no es rutinización, no es estereotipo, justamente me permite diferenciarla de eso. El cambio de pañales. No, que digo lo posible de asociar a la palabra detalle, ¿no?, a encontrar ese detalle que hace a que quizás percibamos que en un momento para el grupo es importante, no sé, decir, bueno, a ver, traje una tela, nos encontramos todos adentro de esta tela, nos escondemos debajo quizás y armamos un escenario particular para alojar un momento en donde parece estar todo muy desordenado, o que estamos a punto de llegar a una escena violenta a lo mejor, ¿no? Y armamos un dispositivo mirando a los niños, mirando qué es lo que sucede, ¿no? En ese sentido nos pareció un concepto potente, y en la misma idea se nos ocurría que el juego entonces se transforma como en un transversal, en dos sentidos. Nosotros trabajamos en el equipo mucho la tensión entre, que ustedes lo deben haber trabajado, el jugar por jugar, ¿sí?, el jugar como derecho, decimos, y el jugar para, ¿no?, el jugar para educar.
Y en esa tensión llegamos a la conclusión, un poco apoyadas por Selmanovich y otras autoras, Malajovich, que nos ayudaron a pensar que en realidad no se trata de una tensión, porque para la seño, para la cuidadora, para el adulto, siempre es un jugar para. Mientras que para el niño, para que sea juego, siempre tiene que ser jugar por jugar. Este transversal nos va a acompañar de ahora en adelante en esta charla. Y esto quiere decir que el adulto, aunque tenga la convicción de que sea un jugar para, es la convicción de que el juego mismo le trae la posibilidad de resolver conflictos, la posibilidad de evaluar sus propias posibilidades, de socializar con otro, de encontrar acuerdos y desacuerdos con otros, de construir espacios, de construir tiempos. ¿Sí? Cuando decimos para, no es solamente para que aprenda adentro o afuera, arriba y abajo, ¿sí? Y el contenido incluso es mucho más complejo que pensarlo de esa manera, especialmente en la primera infancia, donde el contenido de la educación es el mundo, ¿no? Esto que decíamos antes, los disponemos también a ellos para el mundo. Decía Daniel, para que no lo rompan. Y un poco sí. Entonces, en términos de estas ceremonias mínimas, ¿dónde las vamos a reconocer? A estas escenas, a estos detalles, como decía Vero, potentes, los vamos a reconocer en relación a las variables didácticas, que es un poquito lo que vamos a compartir ahora. Bueno, cada vez que pensamos estos aspectos, entonces podemos pensar en ceremonias mínimas. ¿Cuáles son esos aspectos? Las variables didácticas, ¿en términos de qué? De espacios y objetos, tiempos, grupalidad y contenidos escolares. Y también de formas de organizar la tarea, como es la multitarea con los niños pequeños. Ya los vamos a ir retomando. Y como decisión hacemos dos focos. Uno es el juego, porque nos atraviesa, porque es la forma de expresión de la infancia, porque es clave para toda intervención con niños pequeños. Y otro es la literatura, en términos de ¿qué? De acceso al mundo de la cultura, que ya vamos a ver que no son los libros sofisticados, ¿no? Solamente, sino que hay muchas otras cosas que van anticipando la llegada de la literatura. Y hay una cuestión que para nosotros es central y que se juega en cada ceremonia mínima, y es el cuerpo del niño y el cuerpo del adulto, que se pone en diálogo, y ese cuerpo que no es solo organismo, ese cuerpo es mirada, es escucha, es subjetividad, es cognición, ¿sí? Todo se pone en juego en este cuerpo que se pone en relación con otros. ¿Bien? ¿Espacio? Primera vez. Nos parecía importante también, como me voy a parar un rato hablando del cuerpo. Vamos a traer a alguien que ha sido compañera nuestra del Cabre cuando no éramos facultad todavía, y bueno, teníamos colegas psicomotricistas brillantes dentro del equipo docente. Y bueno, hablo de Claudia Astudillo, quizás algunos acá lo hayan conocido, y ella plantea un concepto. Sí. Bueno, me alegro mucho de traer. Igual todavía hay profes brillantes, no seas tan mal, a ver. Bueno, por puede ejemplo. ser. Claro, seguro. Pero particularmente nos parecía importante traer su concepto acerca de el aprendizaje corporal. Claudia plantea que el cuerpo es un primer organizador de aprendizajes, y cuando habla de aprendizaje corporal dice que es el proceso mediante el cual la persona organiza y sistematiza movimientos, sensaciones, percepciones, acciones y emociones en un espacio y un tiempo. Fíjense, hago una detención ahí. Fíjense que no se dice solamente el cuerpo es movimiento, ¿no? Sino un enlace de todo esto, y cuando se habla de emociones,
seguramente va a estar en relación con otro. No es la emoción seguramente va a estar ligada a la relación entre varios, o por lo menos entre un otro, ¿no? Entonces, en un espacio y un tiempo en pos o en beneficio de un aprendizaje conceptual. Es el almacenamiento de experiencias sensorio-motrices y corporales que se acopian intrasubjetivamente. Entonces, hablábamos acerca de las variables y planteábamos, bueno, una de las variables tiene que ver con el tiempo. ¿Qué reconocemos acerca del tiempo? Y podemos pensar en las instituciones en las que intervenimos, un tiempo instructivo quizás, aquel en el que el docente propone, ¿sí? o el referente propone una actividad a desarrollar, algo que tiene que ver con algo impartido quizás, o un tiempo inerte, un tiempo en el que quizás podemos ligarlo con lo que la filosofía plantea como un tiempo aiónico, un tiempo en el que reina lo relativo al juego, lo más ligado al arte, a la experiencia estética, ¿sí? Es como un tiempo que no se puede atrapar, es un tiempo de no tiempo, ¿no? Fíjense que las investigaciones que retoma Vero, que ponen en tensión el tema del tiempo instructivo y el tiempo inerte, nos ayudan a pensar el uso de los tiempos en el jardín, ¿no? ¿Cuántas veces hay momentos donde se transforma en una espera, en donde no se hace nada? No se hace nada. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Dale. Pero está bien, te dejo esto que hablábamos inicialmente también acerca de la necesidad de armar rutinas que no necesariamente quizás sean idénticas todos los días, pero algo que de pie para poder pensar es un tiempo de encuentro entre todos y después quizás un tiempo para trabajar entre unos pocos o en soledad y volvernos a encontrar. Algo que nos reúne en torno a un cuento, en torno a alguna canción. Y a partir de esto, entonces tenemos ciertos criterios y podemos ir pensando alternancias en términos de que, por ejemplo, un tiempo de acción y un tiempo de descanso. Muchas veces pasa toda la mañana de permanente acción y hay situaciones en donde es necesario un descanso. Los contrastes, quizás distintas velocidades, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes duraciones, sobre todo para cómo son vividas para ciertos niños. Hay quienes necesitan durar más tiempo en una acción. La variedad, la posibilidad de la anticipación, la espera. A veces esta espera no es solamente por parte del docente hacia los niños, sino entre ellos también, ¿no? La construcción de la espera. La posibilidad de pensar en las detenciones y cómo se pueden también enseñar de alguna manera, ¿no? Los pasajes y los reencuentros. Muchas veces el pasaje del patio y el regreso a la sala solamente se hace por decir, bueno, volvemos a la sala, y en el patio sucedió algo sumamente interesante y sucedió todo un aprendizaje de juego entre ellos y no siempre quizás ha sido retomado, reencontrado y poder decir, yo te vi que estuviste jugando con la Gaby, hiciste una casita. ¿Y qué pasó en esa casita? ¿No? Un reencuentro, no solamente porque en el espacio estemos juntos, sino que se retome eso que fue sencillamente disfrutado afuera. En ese sentido también pensar históricamente, en el nivel inicial sobre todo, se plantea la organización de la jornada, ¿no? La clásica. Iniciación, juego-trabajo, y tenemos como esa rutina y la repetimos, salvo la narración que se la olvidan sistemáticamente muchos años, porque es al final y ya no queda tiempo. Pero pensar que esa organización del tiempo que está pensada para niños de 5 años, en principio,
no puede ser idéntica con niños más pequeños, pero también pensar que cada grupo, como decía Vero, cada niño tiene otros tiempos, cada seño, cada adulto cuidador tiene otros tiempos y hay que hacer una construcción reflexiva de la distribución de esos tiempos. Paso. Y aquí tenemos esta otra variable sumamente interesante que tiene que ver con el espacio y necesariamente se liga a los materiales y los objetos con los que construimos escenarios. Y bueno, vamos a retomar por ahí conceptos o aspectos en relación al espacio y lo traemos en este sentido a Balón, alguien que viene de la psicología genética. Y él plantea como 4 grandes categorías de espacio, ¿no? El espacio visual, el espacio táctil, postural y circundante. Cuando nosotros pensamos en el espacio visual, no solamente se trata de buscar objetos que sean atractivos visualmente para dejarlo al niño que mire y se estimule con lo que mira, sino que también estamos pensando en ubicarlo espacialmente de tal manera que pueda mirar y mirarse y mirar a otros, ¿sí? Si nosotros hacemos eje en la imagen que está arriba a la derecha, vemos a alguien que no sabemos qué, pero sin lugar a dudas está con una intención, ¿sí? Está armando un espacio visual con alguien o con algo que está mostrando interés. Y esa manera de poder mirar ya está haciendo un aprendizaje, ¿sí? Y a la vez el contacto con diferentes tipos de objetos, en este caso por ejemplo arroz teñido de colores, ¿sí? Va haciendo una cierta unión entre eso que se ve y se puede tocar y se puede manipular y podemos pensar en trasvasar y poder vaciar y poder llenar. Que si ustedes están en contacto con niños saben que eso lleva horas de concentración, muchísimo. Y en esto no está casualmente entre lo visual y lo táctil, porque necesariamente la visión lleva a poder tocar, a poder querer entrar en contacto. Digo, muchas veces muchos objetos están siendo muy atractivos desde lo visual o capturantes, como el caso de pantallas, pero no necesariamente invitan a la posibilidad de ejercer esto de la coordinación visión-prehensión, visión-exploración, ¿sí? Entonces un cuidado acerca de qué ofrecemos y para quiénes, para qué, es un punto a tener en cuenta. Y por otro lado, lo táctil no necesariamente es desde la mano, ¿sí? Acá hay en la imagen de abajo unas bolsitas sensoriales por ahí que pueden tener arroz, garbanzo, arena, lo que sea, ¿sí? Y también permitir la exploración desde los pies, desde las piernas, desde otros lugares del cuerpo, como lugar organizador, ¿no? Y por otro lado, poder pensar que, hablando de las conquistas del espacio, los niños, sobre todo en el primer año de vida, básicamente van a ir atravesando esto que podemos llamar la conquista del espacio vertical, ¿sí? El poder ponerse de pie no es solamente porque alguien los agarra de la manito o le pone un caminador para salir a caminar, tiene que ver con poderse tomar la decisión de despegar del suelo y de despegar de ese lugar de seguridad. Es poder decirse yo, es poder decir yo estoy parado frente al mundo, pero necesariamente es imprescindible que se atraviesen diferentes niveles espaciales, ¿sí? En donde el cuerpo pueda ser ubicado con seguridad, desde ahí poder empezar a generar las primeras rodadas, los primeros desplazamientos. Fíjense en la imagen a la izquierda, para ustedes sí, a la izquierda, ya me empecé a dudar, en la imagen abajo a la izquierda hay un niño que se mira, ¿sí? Está claramente con seguridad postural, y eso a la vez le va
a llamar la posibilidad de seguir explorando ese espacio. Algún adulto ahí pensó que ese niño tiene que estar seguro. La seguridad postural es algo que necesitamos poder brindar a los niños para que ese cuerpo que tiene que aprender pueda hacerlo, ¿sí? Y a la vez se está mirando y un espejo, otra vez, entonces no es solamente un espacio postural y vamos a estimular espacio postural, es necesariamente el enlace entre todo, ¿no? Y bueno, ese niño que está seguro inicialmente va a llegar a un punto en donde va a necesitar ya no permanecer todo el tiempo en el nivel bajo, va a ir buscando excusas para poderse poner de rodillas, ir saliendo del piso, y objetos como un banquito pequeño, un escalón o lo que venga también son imprescindibles para poder pensar cuando niños atraviesan salas de 0 a 1 año y los vemos todo el tiempo sentados en una sillita o esperando que puedan dibujar todo el día o construir con bloquecitos, nos tiene que poder hacer una pregunta, ¿sí? Sobre qué niño estamos queriendo o qué niño estamos mirando. Por eso traíamos antes lo de Mirta. ¿Quién es hoy, ahora? El niño de menos de 1 año todavía necesita mucho más de posibilidades espaciales que le permitan rodar, desplazarse, llevar quizás ese banquito de un lado para el otro, ¿sí? Y así ir construyendo. Y bueno, el espacio circundante que tiene que ver justamente con, a ver, más allá de lo inmediato, ¿qué pasa con este escalón? Yo siempre por ahí cuento la anécdota de mi sobrino, que en casa hay un escalón en la casa, y cuando él empezaba a caminar, para bajar el escalón se ponía de costado, bajaba y después seguía. Pero se enfrentó un día con un cambio de piso al mismo nivel entre la cocina y el comedor, pero distinto color. Entonces cuando llega a la franja, iba caminando, se pone de costado, hace el pasito y sigue. Digo, ahí también está hablando de una organización del pensamiento, no es solo del acto motor, ¿sí? Y podemos pensar en objetos con los que contamos seguramente. Si vemos arriba es una mesa, y la mesa puede servir, como decíamos, para que se sienten alrededor y compartan objetos manipulables. Pero también lo podemos poner al costado, y puede ser una trinchera donde esconderse y del otro lado que haya alguien. O lo ponemos patas para arriba y quizás es un barco, no sé, digamos. ¿No? Es poder pensar qué escena podemos promover desde lo que tenemos. La próxima. O esto, ¿no? Las posibilidades de jugar al cuquito con una tela, con un cajón, alguien que encuentra un espacio de refugio, pero con la seguridad de que del otro lado quizás hay alguien que lo llama y hay alguien con quien se encuentra. Y quizás otra vez ahí aparece el turno. Y el adulto fue el que pensó en el niño, el que pudo poner ese objeto ahí para que hubiera niños y para que hubieran niños jugando entre ellos. Y bueno, estas etapas creemos que son básicas para poder pensar en algunas escenas particulares o escenarios que permitan crear escenas ficcionales. Esto necesariamente es importante tener en cuenta porque es lo que de alguna manera va a ser la garantía para poder pensar en la temporalidad que después vamos a necesitar para la escritura incluso, ¿sí? La posibilidad de organizar relatos está necesariamente organizando el tiempo, ¿sí? Un antes, un después, un desarrollo. Y en eso nosotros fuimos seleccionando algunas escenas en donde nos imaginamos, no sé, el balancín, en donde pueda ser quizás metido alguien por dentro, o quizás uno y otro en cada esquina, o quizás el uso de objetos para que se balanceen y pueda así empezar a pensar en el concepto de igual peso,
un objeto muy pesado en una esquina hace que se caiga. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar? Y vamos para el otro lado, ¿sí? Dispositivos, otra vez, materiales que ayuden a poder construir esto. Fíjense en la escena de abajo a la izquierda, también una gran tela con una pelotita, y entre todos tenemos que hacer que esa pelota se sostenga y no se caiga, ¿sí? Responsabilidad de todos, entre todos, al mismo tiempo. Y en las imágenes de la derecha, un objeto claramente conocido, altamente conocido por los niños, como las cajas, donde esconderse, donde crear casitas, donde crear refugios. Algunos crean dinosaurios, otros crean cohetes, ¿sí? Y bueno, en la escena del medio hay diferentes situaciones, hay quizás monstruos, quizás gallos, quizás dinosaurios, y también hay arrastres. Fíjense bien en el centro, dos niños que traccionan a otro. Yo todavía recuerdo cuando con mi hermano menor jugaba a la arrastradita en la colcha. Iba perdiendo porque yo era mayor, entonces él no me podía traccionar tanto, pero a lo mejor por eso soy psicomotriz. Me quedo con ganas de jugar al traslado, pero digo, si pensamos en que para poder llegar a la disociación de movimientos tan necesaria para la precisión de praxias, de la escritura y todo lo demás, es necesario primero atravesar el proceso de la globalidad del cuerpo, en donde se pueda vivir una unidad, se pueda pensar al cuerpo como unidad. Este tipo de actividades no deberían faltar, ¿sí? Y por otro lado, esta es una etapa en donde es interesante que construyan, es importante que guarden el orden y la calma, pero necesariamente no podemos dejar de saber que a los niños les interesa, porque van atravesando el proceso de separación e individuación, que también están interesados en separar, en desarmar, en romper. Y por lo tanto, también será una cuestión del adulto pensar qué objeto es posible que se rompa y no se culpabilice. Si le damos un autito, qué sé yo, valioso, y lo rompe, no está bueno, porque no lo va a poder reconstruir. Pero un montón de papelitos que puedan rasgar fácilmente. Yo también recuerdo todavía de mi sobrino, alguna vez que rompió muchos papeles y después plasticola, muchas plasticolas, tenía alrededor de 3 años. Muchas plasticolas y eran papelitos arriba, tenía volumen, uno levantaba y estaba firme, se había convertido en cartón, pero porque estaba jugando a la separación y la unión, ¿sí? No era solamente rasgar, y no era un entrenamiento, no estaba entrenándose en rasgar, aunque si no hubiera tenido papel no hubiera sabido tampoco, ¿no? Es el enlace entre lo que se puede, lo que se hace y lo que esperamos. Esa masa ahí está siendo reunificada, pero también podría haber sido despedazada. Y en lugar del adulto que se despedaza, y uno lo puede reunir y volverle a decir, lo podés desarmar, ¿sí? Porque eso es posible. Y, bueno, está. Y por otro lado, bueno, vamos pensando en la categoría de los grupos. Y fíjense acá, fue una de las cuestiones que conversamos con Gaby cuando armábamos el Power, y decíamos, en las fotos del grupo total, ¿dejamos la primera o la segunda imagen? Y hacemos las dos, porque las dos nos hablan de relaciones entre adultos y niños desde diferentes lugares. Quizás la primera puede ser un ritual, la señora puede estar mostrando una producción del grupo de niños. Hay claramente una atención por parte de los niños a eso que está pasando, contando un cuento, pero ahí el centro, podemos pensar, es la seño. En la imagen de al lado hay un montón de niños jugando cada cual con su caja y la seño está disponible para que pueda pasar una escena ahí, ¿no? Podemos pensar también en dispositivos en donde se generen pequeños grupos, o algunas situaciones en parejas, o también estos tiempos individuales.
que es un tiempo para estar solo que a veces es necesario también. En ese sentido, recuperamos esta idea respecto a los contenidos. Ustedes saben que está muy discutido, se enseñan contenidos sobre todo de 0 a 3, y bueno, hay autores que siguen insistiendo en que no deberían porque se enseña el mundo, hay otros autores que sí. Sacristán dice una cosa bastante interesante al respecto, y fíjense que él plantea: sin contenido no hay enseñanza. Cualquier proyecto educativo acaba concretándose en la aspiración de conseguir algunos efectos en los sujetos que se educan. Él nos va a ayudar a pensar cómo los contenidos, desde los más pequeños hasta los de 5 años, durante toda esa instancia tan importante de la vida, se van a organizar de manera distinta, que tienen de alguna manera un anclaje en las disciplinas, pero no son las disciplinas, son experiencias para la formación personal y social, son experiencias de la alfabetización cultural en sentido amplio. Algunas tienen que ver con experiencias estéticas, corporales, del ambiente, del juego, del lenguaje e incluso de las tecnologías. Que no se trata de que en el jardín o en la sala de repente llenemos de pantallas para que los chicos aquieten el cuerpo. Al contrario, tienen que ayudarnos a pensar cuál es la potencia que nos posibilita que se desarrollen al máximo. Y muchas veces la decisión es no pantalla, ¿no? Incluso ayudar a los papás, pero esa sería otra jornada. Y finalmente, en relación a todo lo que estuvimos hablando, la potencia de la multitarea. Ustedes saben que los espacios de la primera infancia, si hay algo que tienen de particular, es la posibilidad de pensar y reorganizar los tiempos, la posibilidad de pensar y reorganizar los espacios y los materiales, en esto de construir ceremonias mínimas donde todo es una decisión fundamental y no hacen falta grandes materiales. Una caja se puede transformar en potencia pura para el aprender. Arena, agua, burbujas, telas, como decía Vero, masa para rasgar, dactilopintura, que por ahí está olvidada, pero las que somos más viejas nos cansamos de preparar dactilopintura para los chicos, y hasta comestible preparábamos. Entonces, la posibilidad de pensar esos tiempos, esos espacios y la centralidad del niño pequeño nos permiten entender la idea de la multitarea. No necesariamente todos tenemos que hacer lo mismo al mismo tiempo. Y esto no solo en el juego-trabajo, sobre todo con el niño de 0 a 3, es necesario respetar otros tiempos, otras circulaciones del espacio, dando lugar a que cada uno haga lo que necesite. A veces es estar solo. Hay jardines en donde ya, y salas, donde hay un lugarcito con un almohadón, donde los chicos se pueden retirar un ratito del resto del grupo. Bueno, no queremos profundizar en esto porque queremos llegar a un poquito la literatura y ya estamos como medias jugadas. En términos de la planificación, bueno, ustedes saben que podemos usar las formas de planificación que todas conocen, ¿sí? Incluso cuando uno es cuidador, uno hace como una escritura de lo que piensa hacer con sus chicos. El tema es que esta escritura es importante por ser escritura anticipatoria de mi pensamiento respecto a lo que voy a ofrecer. No tiene sentido en sí mismo ni para cumplir como un documento obligatorio, sino que es lo que me permite anudar lo que yo pensé respecto a lo que necesitan estos chicos y poder después recuperarlo para ver si sirvió, si no sirvió, cómo les resultó a los chicos, cómo me resultó a mí, ¿sí? Para poder repensar. Y queríamos traerles algunas ideas, es como que hay mucho para contarles, pero que nos parecían claves en torno a la literatura, que tal vez ya lo han trabajado, ligadas a esto que planteábamos, ¿no? La centralidad de lo lúdico y del cuerpo en estas primeras instancias. Uno a veces piensa que la literatura solamente está en los libros de textos hermosos, maravillosos que tenemos en nuestro país para niños, pero no está solo ahí, también está en el cuerpo del adulto. Fíjense que Calmels
dice, el cuerpo es un narrador insustituible de la trama vincular y la relacional. Él escribió un libro que se llama El cuerpo cuenta. Él sigue diciendo, el cuerpo como instrumento de comunicación y aprendizaje es el portador de una historia, narrador insustituible de la trama vincular y cultural. Y en ese sentido, él nos va a ayudar a pensar que desde los juegos de manos estamos anticipando la literatura, el ingreso al mundo social. Cuando los juegos versificados de qué linda manito, que por ahí nos parece, no, ¿para qué le vamos a hacer? Parezco tonta haciéndole... No, es la anticipación de lo que después va a ser el verso, porque tiene sucesión, tiene movimiento. El tortita de manteca para el niño pequeño, o este compra un huevito, este lo cocinó. Anticipación de la narración. Algo va pasando, algo sucede y hay un final sorprendente. Separación, ¿no? Y reunión. Separación y reunión. Y también vamos construyendo con el cuerpo, frente al niño pequeño, esta capacidad de escucha, esta capacidad de atención. Pero para que el niño mire, hay un adulto que tiene que mirar. Hay un adulto que se dispone a estar con el niño, a jugar. Verán que la literatura en estas primeras instancias y siempre tiene mucho que ver con eso del juego, que es lo lúdico, ¿no? Que aparece entre las palabras y los versos. Ya un poco más grande aparecen algunos gestos que también se traducen en nanas, ¿no? Cuando el alejamiento y decimos chau, cuando el dolor, sana, sana, colita de rana. Si no pasa hoy, pasará mañana. Casi mágico. No hace falta ni poner ningún medicamento, pero el alojar, el sostener y ese verso que se transforma en mágico porque hay un otro que te está diciendo quédate tranquilo, te duele pero se va a pasar, ¿no? Y ese es el adulto el que está. Fíjense, acá no hay cuentos sofisticados. La literatura está en cada una de ustedes que puede acompañar al otro desde estas lógicas. O el sueño. Todos saben alguna canción para dormir. E incluso las seños en la sala siempre usamos para el momento del relax alguna cancioncita que nos ayuda como a ponernos en otra onda. No dormimos de verdad, sobre todo los de 4 y 5, que por ahí las seños le dicen vamos a dormir un ratito. A ver, nadie duerme en la sala. Se quedan quietitos así y las... Sí, pero también tengo que saber que a los peques, si están 3 horas, 4 horas, y sí los tengo que hacer dormir, ¿no? Porque lo necesitan. A los de 1 año, a los de 2, a veces hace falta. ¿Qué dicen allá? Muy bien, muy bien. Y si no, después haremos un encuentro para los papás. Es verdad, otra vez estamos con quien cuida a los que cuidan, porque ustedes saben por qué lo dicen. Ahora, hacerse escuchar y darle sentido a ese momento de descanso, quizás es poder decir, a ver, está aprendiendo la alternancia entre la acción y el descanso. Y es oportunidad de... Pero ¿saben una cosa? Hay una cuestión que es interesante que también implicaría seguir, pero esto que dice Vero, cómo cuidamos a los que cuidan, nosotros hemos estado pensando mucho en estos dispositivos, en estas organizaciones que atienden a la infancia. La familia también es una institución que atiende a la infancia y hoy muchos papás no saben muy bien cómo hacer, porque nunca los chicos vinieron con todas las indicaciones de cómo ayudarlos, cómo enseñarles y cómo criarlos. Pero hoy, por muchas situaciones contextuales, es todavía más complejo. Entonces ahí están ustedes, para acompañar también, para escuchar, para atender, ¿sí? Impensable las acciones en la primera infancia si no es con la familia, ¿no? Así que háganle, escuchen. Bueno, y acá les traje un documentito muy viejito que se los vamos a compartir porque lo hemos digitalizado. No es muy viejito, es viejito. Que se llama Sana, sana, colita de rana y es Atención temprana en lectura que publicó la provincia hace muchos años en el programa de promoción de la lectura.
Es muy interesante porque además de que están los derechos de un niño a que le lean, dónde hay que leerle a los niños, entonces empieza diciendo en la sala, en el aula, en el colectivo, en la plaza, en la casa, en el baño, ¿no? Además de todas esas cosas súper interesantes, presenta como una grilla en donde muestra cómo promover la lectura desde los bebés. Y fíjense, primero aparecen las canciones de cuna, los arrullos, las nanas, las poesías y canciones como la Qué linda manito que hablábamos recién, poesías para jugar, cuentos con rima y rima para ser narrados, cortos, simples, de nunca acabar, y ya estamos terminando. Y los primeros pasos, ¿sí? Y se va complejizando. Bueno, me parece que no vamos a ver el videíto cuento. Bueno, el tema es que la narración oral del cuerpo, estos juegos, se transforman progresivamente en lecturas de crianza. Lecturas que primero son sosteniendo la mirada. Entonces yo tengo el libro, ¿sí? Ya cuando tienen 2, 3, tengo el libro, pero el adulto sostiene la mirada para contar. Y ya después el adulto baja la mirada para que se transforme en la potencia de la curiosidad de qué es lo que mira para contarme el cuento. Y ahí hay letras. Y las letras nos permiten y nos llaman a invitarlos a los libros. Bueno, no nos vamos a extender en esto, vamos a pasarlo. Así hacemos como una opción. En esto de que en la primera infancia lo más importante para introducir en la literatura es el cuerpo. Con un niño pequeño no me puedo sentar seria con el libro, pretendiendo que se queden quietos. Estoy pensando en los de 2 y de 3, que a veces hacemos lo mismo que con los de 5. 5 minutos. Ah, chao. Bueno, estamos como mal. ¿Les vamos a mostrar un cuento o les contamos un cuento al final? ¿Qué prefieren? Las dos cosas. Bueno, esta es Beatriz Monteros. Beatriz Monteros es una narradora española que se especializa en contar cuentos a los niños y a los niños pequeños. Y esta es su manera de contar. Yo les voy a compartir después en los links, les vamos a compartir otro videito que se llama Cómo contar cuentos a los más pequeños. Ella es mediadora de lectura, ¿sí? Trabaja en una biblioteca con libros e invita a muchos niños. Entonces tiene como unas recomendaciones, pero mírenla cómo cuenta el cuento. Dale. Cuentacuentos. Hola, soy Beatriz Montero y hoy os voy a contar cómo se cuentan cuentos a bebés. Para empezar, los bebés deben ir acompañados siempre de algún adulto, ya sean educadores, padres, madres o abuelos. Es preferible que los bebés estén sentados en el suelo sobre alfombras dibujando un semicírculo alrededor mío. Solo comenzar con una canción para relajarlos, pero antes hago sonar un instrumento musical para llamar su atención. Por ejemplo, unos cascabeles o unas campanillas. Otras veces es un cuenco tibetano. Y los pequeños giran sus cabezas hacia el sonido y fijan las miradas en el instrumento musical. Y luego... ¿Saben qué? Lo vamos a parar porque es como muy larguito y me parece que es importante que cerremos algunas cuestiones. Yo les paso los dos links, este y el del cuento, ¿sí? Pero ya con esta pizquita, ¿sí? Ustedes ven cómo el cuerpo es lo más importante. No es lo mismo, el nene iba por el camino y entonces se encontró, ¿no? Que decir, el nene iba por el camino y no saben lo que se encontró. No, no es lo mismo. Graciela Vialet, ¿sí? La autora que todos la deben conocer, dice, a los niños hay que contarles las historias con pasión, no como si me fueran a dar un enema, dice ella. Ese día en esa entrevista dijo, se nota la edad que tengo por lo que estoy preocupada. Dale, pasemos. Bueno, nosotros queremos cerrar un poco lo que hemos planteado a partir de pensar qué implican estos dispositivos para niños y niñas. Nos parece
que el tema, más allá de los materiales, más allá de actividades novedosas que seguramente hoy pueden compartir en internet, canciones, un montón de cuestiones que gracias a este mundo global tenemos a disposición, no todo es para todos. Lo importante es que la seño, la cuidadora, el adulto que está frente a los niños piense, parece obvio que pensamos, no, pero es un pensamiento potente, un pensamiento que toma decisiones a partir de qué objeto ofrecer. ¿Por qué una caja de cartón y no de madera hoy? ¿Por qué voy a hacer que se escondan en cartón y no madera? Y bueno, porque yo quiero que después construyan y el cartón lo podemos cortar. Que haya un pensamiento que permita desplegar una acción, una práctica para los niños pequeños. Y para que ese pensamiento y esa acción sucedan, acontezcan, es muy importante escribir. Escuchábamos que les han propuesto una consigna de narrar una buena práctica, una acción potente. Yo sé que lleva tiempo escribir, yo sé que no todas escribimos hermoso y que a muchas nos cuesta y tenemos que leer y releer. Pero escribir nos permite anudar el pensamiento, compartir con otros, que es el segundo punto. No trabajen solos nunca. Para pensar la infancia hay que estar con otros, también los adultos, y cuidarnos entre nosotros. Y si están tremendos mis niños, le pido a mi compañera que se tome un ratito, ¿sí? Que se quede el cuidado de la coordinadora, los chicos, que venga a ver qué me está pasando, para que me ayude a pensar. ¿Por qué están tan revoltosos? ¿Por qué no me están saliendo las cosas bien? Compartir y lo más importante, escuchar y mirar a la infancia, porque es nuestro ordenador. Los niños y las niñas son los que constituyen el horizonte, la brújula. ¿Hacia dónde vamos? Está ahí, en ser capaces de develar lo que necesitan. Esto nos va a permitir tomar decisiones en términos de materiales, espacios y tiempo y construir instituciones como adultos para alojar a los niños, siempre en el marco de esta tarea compleja de educar que requiere de la perspectiva de derecho. Como decía Brailovsky, el niño o niña pequeño son los recién llegados que nos interpelan a asumir la responsabilidad en términos de respuesta. No es solo soy responsable, tengo que responder, eso es responsable. Pero para responder hay que aprender a escuchar. Escuchar el discurso del niño pequeño es escuchar con el cuerpo. No voy a escuchar palabras. Animarse a pensar la potencia del instante, a eso las animamos. La potencia del instante que constituye estas ceremonias mínimas, de los pequeños haceres y decires cotidianos. Estoy segura que muchas de ustedes se reconocieron en las propuestas de la masa, del arroz, de los espacios, de dar vuelta a la mesa para transformarla en barco, ¿sí? Seguramente valoren esos momentos y esas instancias, pero transfórmenlos en pensamiento y potencia, y no se dejen invadir por la rutina, en donde doy vuelta el cajón al medio de la sala y que jueguen y yo los miro. No, cada decisión tiene que ser pensada. Para cerrar, en realidad estábamos en la discusión, esto seguramente lo conocen todos, que es de Roberto Fulgum, sí, vamos al cuento. Como lo conocen, seguramente lo conocen, igual se los vamos a dejar. Nos parecía valiosísimo porque este autor considera que todo lo que hay que aprender no está en la universidad, sino justamente en el arenero, en el jardín. Y aunque no lo crean, cada frase que él dice, si ustedes lo transforman en actividades adultas, ahí estaba el aprendizaje verdadero. Pero para cerrar, nos parecía interesante volver a pensar esto de la escucha y la mirada, y en este caso especialmente la mirada. Y vamos a cerrar con un cuento. Siempre nos gusta, es más, la Vero siempre es más la encargada de los juegos y yo de los cuentos, bueno, pero como son muchos, los juegos no podíamos tanto. Estamos fuera de tiempo. Va. Mira, capitán, porque debo aclararles que en el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente, lo que no dejaba de ser un típico sarcasmo zapatista porque solo eran 4. Desde entonces el viejo Antonio me llama capitán. Mira, capitán, hubo un tiempo, hace mucho tiempo, en que nadie miraba.
No es que no tuvieran ojos los hombres y mujeres que se caminaban estas tierras. Tenían de por sí, pero no miraban. Los dioses más grandes, los que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí habían nacido muchas cosas sin dejar mero clarito para qué o por qué, o sea, la razón o el trabajo que cada cosa debía hacer o de tratar de hacer. Porque de que cada cosa tenía su porqué, pues sí, porque los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, de por sí eran los más grandes, y ellos sí sabían bien para qué o por qué de cada cosa. Eran dioses, pues. Pero resulta que estos dioses primeros no muy se preocupaban de lo que hacían. Todo lo hacían como fiesta, como juego, como baile. De por sí cuentan los más viejos de los viejos que cuando los primeros dioses se reunían, seguro tenía que haber una sumarimba, porque seguro que al final de sus asambleas se venían las cantaderas y las bailaderas. Es más, dicen que si la marimba no estaba a la mano, pues nomás no había asamblea. Y ahí se estaban los dioses rascándose nomás la barriga, contando chistes y haciendo travesuras. Bueno, el caso es que los dioses primeros, los más grandes, nacieron en el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían. Así como de por sí hace mucha gente ahora que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea, que los hombres y mujeres primero sí tenían unos ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños. Los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos y blancos. Sí, muchos ojos, 2 en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. Y así se hubiera seguido todo hasta nuestros días, si no es porque una vez pasó algo. Resulta que estaban los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, los más grandes, haciendo una su bailadera, porque agosto era pues mes de memoria y de mañana, cuando unos hombres y mujeres que no miraban se fueron a dar a donde estaban los dioses en su fiestadero, y ahí nomás se chocaron con los dioses y unos fueron a dar contra la marimba y la tumbaron, y entonces la fiesta se hizo puro borlote y se paró la música y se paró la cantadera y pues también la bailadera se detuvo y gran relajo se hizo y los dioses primero de un lado a otro tratando de ver por qué se detuvo la fiesta, y los hombres y mujeres que no miraban se seguían tropezando y chocando entre ellos y con los dioses, y así se pasaron un buen rato entre choques, caídas, ventadas y maldiciones. Ya por fin al rato, como que se dieron cuenta los dioses más grandes que todo el desbarajuste se había hecho cuando llegaron esos hombres y mujeres. Y entonces los juntaron y les hablaron. Y les preguntaron si acaso no miraban por donde caminan. Y entonces los hombres y mujeres más primeros no se miraron porque de por sí no se miraban. Pero preguntaron, ¿qué cosa es mirar? Y entonces los dioses que nacieron en el mundo se dieron cuenta de que no les habían dejado claro para qué servían los ojos, o sea, cuál era su razón de ser, su porqué y su para qué de los ojos. Y ya les explicaron los dioses más grandes a los hombres y mujeres primeros qué cosa era mirar, y los enseñaron a mirar. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y qué está y qué es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón, porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen de los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de los otros, y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres, y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose,
que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Muchísimas gracias. Y les propongo eso, que aprendan a mirarse para aprender a mirar a los chicos. Bueno, estamos un poco apretadas.